Buenas noches. Estamos listos para transmitir en esta hora lo que corresponde y que venido anunciando antes acerca de los versículos que continuaríamos. En el capítulo 2 de Mateo nos quedamos en el versículo 12 y les había sugerido que se me adelantaran leyendo lo que restaba del capítulo. Bueno, si así lo hicieron, estará mejor porque podrán estar también ya con un conocimiento previo, de modo que a la hora de analizar este texto, pues van a tener ustedes ya un acervo de conocimiento. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Después que ellos partieron, y aquí se refiere a los magos, nos quedamos ahí, cuando los magos son avisados en sueños que ya no regresaran por Jerusalén ni le dieran la noticia a Herodes donde habían hallado al niño. Por instrucciones del Señor se fueron por otro camino. Así es que a ellos hace referencia el versículo 12 cuando dice, después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, diciendo, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Le estoy llamando a esta meditación de esta noche Navidad, que significa nacimiento, pero por otro lado matanza, que significa muerte. En días pasados se celebró y se celebra cada año lo que conocemos como el Día de los Inocentes, y todo parece indicar que está basado en la muerte de estos inocentes que hoy vamos a tocar en su momento. Por cierto que ese día que se festeja en la actualidad se aprovecha para hacer bromas y de alguna manera sorprender a los inocentes o que los sorprendan a uno con una broma, una noticia falsa y uno se la cree y pues ya dicen inocente, inocente palomita. Y aunque tiene un tono de humor, la realidad es que si esto procede del relato bíblico, y parece que así es, está muy lejos de un sentido del humor lo que allí sucedió. Vamos a empezar el pasaje analizando, como les había comentado antes, que este personaje de Herodes lo íbamos a analizar en esta ocasión. El pasaje hace mención a que José es avisado en sueños para que salga urgentemente
de Belén, porque Herodes quiere matar al niño. Y entonces dice el texto que José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Queremos aprender de esta narración, de este pequeño trozo de la escritura antes de llegar a la matanza, algunas pautas que nos sirven para un comportamiento en la vida cotidiana, sea como cristianos o sea, eh, pues aunque no hayan todavía llegado al punto de creer en Cristo, de ser cristianos, de haber nacido de nuevo, de todos modos, aquí hay algunas lecciones que vale la pena considerar y aplicarlas en la vida diaria. Uno, que hay ocasiones en las que cuando el peligro se cierne alrededor de uno, es mejor huir. Así lo narra el texto cuando Dios le dice a José, huye, vete, porque quieren matar al niño. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no Dios mejor protegió al niño y protegió a José y protegió a María? ¿Por qué tenían que huir? ¿Acaso Dios en su poder no podía detener a este hombre malvado, Herodes, el que reinaba en Judea, para que no tocara el niño? Eh, es cierto que Dios lo podría hacer. No podemos dudar de su poder para mover los hilos de una mente entenebrecida e inclusive matar mejor a Herodes a que el niño corriera peligro y aún esos niños que después serían muertos. Es cierto que él tendría el poder. Lo que nosotros no sabemos, desconocemos, y es que nuestros pensamientos y nuestros planes no son los mismos de Dios. El Señor diría que como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos de nuestros pensamientos y sus caminos de nuestros caminos. Entonces, algo que a nosotros se nos antoja fácil de solucionar si tuviéramos el poder que Dios tiene, pues sería, mira, José, tú aquí te quedas tranquilo, yo voy a proteger al niño. Y entendemos que Dios en algunas ocasiones así ha actuado. Él ha protegido a sus hijos allí donde están y nada les pasa. Pero también este pasaje nos enseña que Dios tiene planes también para que nosotros huyamos y quiere que vayamos a otra tierra, a otro lugar. Y así se dan los migrantes, así se dan las migraciones. Hay migraciones que son insensatas, son imprudentes, son atrabancadas, es cierto, pero hay otra serie de migraciones que cuando la persona se pone en las manos de Dios y dice, Señor, si es tu voluntad que yo emigre, que así sea, muéstramelo, y yo saldré de mi ciudad, de mi parentela, e iré a donde tú me lleves. Hay historia de emigraciones durante el pasaje bíblico desde el Génesis. Adán y Eva tuvieron que emigrar del Edén, no por su voluntad, Dios los expulsó, pero tuvieron que emigrar. Y no voy a invertir tiempo aquí más en otros personajes, pero muchos de la historia bíblica fueron migrantes. Ahora nos encontramos con José, también como migrante, emigrando de Belén, donde parece que ya se iban a establecer, y el Señor les dice, huye. Así es que de una manera práctica, si usted percibe que Dios quiere que huya de la ciudad donde está,
porque el peligro se cierne sobre usted, huya, huya. Si usted percibe que la protección de Dios está con usted y ha de quedarse, pues quédese. Es decir, el que huye o el que se queda no necesariamente está dentro de la voluntad de Dios, sino aquel que confía en el Señor y a Él le encomienda su vida, sus pasos, y a donde Él lo quiera dirigir o donde Él quiera que se quedará. Esto es muy importante. No hay una fórmula como para decir si hay peligro, huye, o si hay peligro, quédate, el Señor te ha de cuidar. No. En el caso de la pandemia se dan estas dos situaciones. Si no tiene usted nada que hacer en la calle, no salga, quédese en casa. Dios está diciendo, quédate. Si usted tiene que salir a la calle, usted ha de ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, sabes que debo hacerlo, debo salir. Por favor, guárdame. Y el Señor, con toda seguridad, se hará cargo de usted. Pero no podemos obrar por nuestra cuenta y de manera caprichosa de que cuando queremos o debemos estar en casa hay que salir. Y ahora tenemos que salir, no, ahora nos quedamos en casa. Bueno, es ese tipo de actitudes no son del agrado de Dios. La actitud de la dependencia de Dios, esa es la mejor. Y observamos a José, como ya mencionamos en algún momento antes, esa característica de José de que no hay una palabra de él registrada en la Biblia, pero sí hay acción. Cuando el Señor le dijo, toma a María por mujer, esa misma noche José tomó a María y se la llevó a su casa. En esta ocasión le dice el Señor, toma al niño y huye. Esa misma noche, dice el texto, un hombre de acción, no un hombre que se pone todavía a preguntarse y a cuestionarse si tendrá razón Dios o no, o si será de Dios aquello. Entonces, dice el 14, entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. No demoró. Ahora había una provisión de Dios previa. Los magos los habían visitado y los habían colmado de regalos. Y entre esos regalos había algunos presentes de oro. Entonces, rápidamente captamos esa provisión de Dios, como José y María, siendo de una condición pobre, tener que salir huyendo. Es distinto que salir en un viaje planeado como lo hicieron de Nazaret a Belén porque tenían que empadronarse. Ahora hay que salir. Algunos de ustedes que me oyen posiblemente tengan una historia personal o familiar de cómo tuvieron que salir de inmediato del pueblo donde estaban, solo con lo que llevaban puesto, porque su vida o la de su familia o la de su familia peligraba. Así es que podemos entender esto de la huida de José con su hijo y con su esposa. ¿A dónde se fueron? A donde el Señor les dijo, a Egipto. Allá le dijo el Señor. Y así es como el creyente ha de confiar en Dios. ¿Hacia dónde quieres que me vaya, Señor? ¿Hacia dónde? ¿Quieres que huya? Muy bien. ¿A dónde he de ir? Y Dios guiará nuestros pasos. Sal, sal. A Abraham le dijo específicamente a dónde también tenía que salir y la tierra que le iba a dar por herencia. Esto es pues una aplicación directa. Cuando hay que huir, hay que huir. Hay que quedarse
hay que quedarse. En el caso de la pandemia, pues hay que huirle a la pandemia y se conjuga con quedarse en casa, ¿verdad? Una forma de huirle al encuentro con el coronavirus, lo cual pues es fatal. ¿Cuánta gente ha muerto de las personas que conocimos, que supimos de ellas cercanas a nosotros, amigos, familiares, conocidos y otros que por nuestros conocidos nos hemos enterado también de que gente cercana a ellos ha muerto? Y saben que muchos de ellos ha sido por la imprudencia, por la irresponsabilidad. Algunos se han atrevido a decir, no pasa nada, no pasa nada, y sí pasó, y se murieron, y sí pasó, y contagiaron a otros que también murieron. Tenemos que ser responsables y sabios para saber cuándo huir, cuándo quedarse. El pasaje más adelante va a mencionarse en el versículo 15. Dice que estuvo allá hasta que murió Herodes, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Miren, en algunas Biblias hay un asterisco en estas frases cuando hacen referencia a una profecía. En este caso, como una ayuda, está esta referencia que envía a Oseas 11:1. Ahí se encuentra esta profecía. Y no nos vamos a ir para allá para abreviar el tiempo, pero sí les estamos diciendo, ahí está la referencia. Entonces el profeta Oseas había anunciado con muchos siglos antes que de Egipto llamaría el Señor a su hijo. Así como de Egipto llamó a Israel cuando era esclavo, bueno, ahora de allá va a llamar a Jesús, a su hijo, después de la huida de Belén. Aquí encontramos entonces una razón por la que Dios le dijo a José, vete a Egipto. El Señor, Dios Todopoderoso, dueño de la historia y dueño de la profecía, hizo que se cumpliera lo que en Oseas 11:1 estaba escrito. Ahora captamos entonces por qué el Señor lo envió a Egipto. Le dijo, huye, no quédate aquí, no, huye, vete a Egipto. Ya se cumplió de que en Belén naciera. Ahora se debe de cumplir de que de Egipto lo llame. Qué hermoso esto, ¿verdad? Dios en los hilos de la historia. Verso 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, es como si saltáramos del versículo 12 al 16, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Herodes. Este carnicero, Herodes, ahora sí vamos a abundar un poquito quién fue este rey Herodes. Había mencionado en la meditación anterior que por allá por el año 40 el Senado romano decidió nombrarlo rey de Judea. Y de entre que es nombrado y él toma el poder pasarían alrededor de unos 2 o 3 años. Entonces él estaba gobernando y era un personaje muy típico de aquella época cuando tienen un corazón perverso, asesino y que quieren conservarse en el poder y quieren asesinar
a cualquier posible sucesor que les pudiera mover el tapete. Él asesinó a una de sus esposas, a Mariam, según recuerdo, y también a unos hijos de él, por la misma paranoia que él tenía de seguir gobernando en Judea, bueno, en el área, no solamente Judea, en el área donde se le había sido asignado su reinado. Este hombre era tan malvado y Augusto César lo consentía, porque pues Augusto César también era un hombre sanguinario, era un hombre de guerra y cuántos cuántos cuerpos no habría decapitado él personalmente con su espada. De modo que no era para asustarse lo que Herodes hizo con sus propios hijos. Les voy a decir una frase que se le atribuye a César Augusto o Augusto César, como gusten, respecto de Herodes. Él diría que es mejor ser un cerdo de Herodes que ser un hijo de Herodes. Así lo llegó a decir. Ustedes pueden imaginarse, es mejor ser el cerdo de alguien que su hijo, porque, bueno, pues trataría de mejor manera a sus cerditos, aunque los cerditos pues van a las carnitas también, pero así lo pronunció este hombre. Y a propósito de cerdos, pues Herodes, recordemos, lo mencioné, él no era judío. Así es que encaja bien lo de cerdos que él pudiera tener y disfrutar también en un banquete. Y es que hay un juego fonético entre la expresión cerdo e hijos. Cerdos es us y hijo es us. Entonces se parecen, es el sonido. Es de ese juego de palabras que también nosotros de repente acostumbramos a hacer y que el ingenio de Augusto César pues lo llevó a expresar esto, ¿no? Es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Con ese corazón malvado podemos entender que él no tendría empacho en mandar a matar a todos los niños varones menores a 2 años en Belén y en sus alrededores. Estos niños que él mandó matar a menores a 2 años nos dan una orientación de la posible edad de nuestro Señor Jesucristo cuando fue visitado por los magos. Nosotros podríamos sacar el promedio entre 0 y 2 años, pues nos da 1 año. De modo que por lo menos 1 año tendría nuestro Señor Jesucristo, 1 año de edad, cuando es visitado por los magos. Y es probable que ya pasadito el año, porque Herodes no quería dejar que la posibilidad, él investigó el tiempo y todo esto, y entonces no quiso dejar la posibilidad de que Jesús pudiera escaparse de esa matanza si hubiera tenido 2 años o hasta 2 años. Entonces lo más probable es que 2 años no tenía Jesús, ¿verdad? Porque sería el tope, pero sí entre 1 año y medio, por ahí podría haber andado la edad de nuestro Señor Jesús. Esto por un lado en cuanto a la edad de nuestro Señor Jesucristo, de modo que colocar a los magos y a los pastores en una situación dramática allí de un nacimiento juntos, pues es un error. Nunca estuvieron juntos. Y por otro lado, poniendo la figura de unos magos entregando regalos a un bebé recién nacido, pues también esto no es real. Ellos le entregaron sus regalos a un niño que ya podía estar firme sobre sus pies. Así, ellos también podrían ver
en esa majestad ya erguida a un rey. Lo otro que es importante también señalar es que la matanza de estos niños varones que se dio allí en Belén y en nuestros alrededores, podríamos imaginarla con un número desproporcionado. Y aquí los invito a que piensen o imaginen, ¿verdad? Porque si no tienen el dato o no han escuchado más o menos un dato, pues imaginen cuántos niños varones pudieron haber sido muertos en esa ocasión. Y la mente normal, de manera normal, nos conduce a números grandes. Nos vamos siempre a lo caótico y alguien puede imaginar cientos de niños muertos en esa ocasión. Lo cierto es que el número de niños varones, según cálculos de acuerdo a la aldea, recuerden que es una aldea pequeña, por eso dice la profecía, y tú Belén no eres, se podían conformar de algunas casitas por allá regadas aquí y allá. Entonces, esto nos lleva a un número no mayor de 20 niños que pudieron haber sacrificado los soldados del rey. Así es que podemos nosotros decir 20 o menos. No pudo haber rebasado la cifra de 20 porque no se trataba de cuántos niños menores a 2 años había, sino cuántos niños varones, lo cual ya queda descartada la población de las niñas, ¿verdad? Media población ya queda fuera de esta matanza. Es importante pensar en esto para darle una proporción más real a lo que sucedió allí. De todos modos, 20, 2, 200 son vidas, es cierto, son vidas. Y es doloroso pensar en esto. Y nos cuesta trabajo también cuando nos podemos hacer preguntas, ¿por qué Dios permitió esta matanza cruel contra estos inocentes? Como nos hacemos otras preguntas respecto de otras cosas que Dios permite. Y yo he escuchado personas, y en la Biblia también hay un personaje, Job, por ejemplo, diciendo, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor no fui abortado? Porque llega un momento en la vida del hombre en la que llega a menospreciar la vida que tiene por las cosas por las que esté pasando. Algunos han llegado hasta el suicidio y, y esto entonces viene a cobrar aquí un sentido de valor por la vida. Uno puede preguntarse, ¿qué es mejor? ¿Morir en el vientre de la madre? ¿Morir al nacer? ¿Morir pequeño? ¿Morir ya de adolescente, de joven, de adulto, de anciano? En cualquier edad, la muerte es mala. En cualquier edad. No podemos decir que es mejor que se muera un anciano a que se muera un recién nacido. Esto no tenemos ninguna autoridad moral para decirlo. La reflexión dice uno, bueno, pues si el anciano ya está más cerca de la muerte, ¿por qué no se murió él en vez de nacer este bebé que tenía toda una vida por delante? Esos son razonamientos absurdos, no son eh, razonamientos con una carga de sabiduría. No hay de entrada ni siquiera respuesta para este tipo de preguntas o cuestionamientos. Lo cierto es que fueron vidas valiosas que fueron sacrificadas y que se cumpliría con esto una profecía.
Ahora, allí es donde uno pudiera decir, ¿por qué Dios permite que mueran estos niños solo para que se cumpla una profecía? Bueno, no es que Dios quiera que los niños mueran, es que el corazón humano, el corazón perverso, como la de un hombre como Herodes, estaba presente en ese tiempo. Y Dios deja que hombres de maldad hagan de las suyas, porque después también Dios va a llamarlos a cuentas. Y entonces tendrán que responder ante tantas atrocidades que han cometido. Nadie escapa del juicio de Dios. Ahora estos niños sacrificados, entendemos por la Escritura que ellos al morir en su inocencia, porque así se les tiene de 2 años para abajo, de 3 años para abajo, en su inocencia no tienen alguna cosa por qué responder ante el tribunal de Dios. Por ahí llegamos a entender las palabras de Jesús de alguna forma cuando dice que los niños son de Él, que dejen que se acerquen a Él, porque son de Él. Así es que tenemos esta terrible masacre de estos niños y como les decía, de humor pues no tiene nada. Si la tradición de los santos inocentes, como parece indicar, se refiere a este acontecimiento, pues nada tenemos que andar festejando con humor. Fue una gran tragedia. La escritura que se cumpliría sería la que está en Jeremías. Quienes tienen una Biblia y tienen una referencia ahí, bueno, el asterisco los va a referir a Jeremías 31:15. Allá pueden encontrar esta profecía. Y de esta manera, profecía tras profecía se va cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su pre-nacimiento, desde su anunciación, inclusive desde la anunciación del nacimiento de su embajador, Juan el Bautista. Desde allá ya viene un acarreo de cumplimiento de profecías. ¿Qué aprendemos de este pasaje para nosotros? La profecía que encontramos en el versículo 18 es acerca de una mujer llorando, lamentando la pérdida de sus hijos. ¿Cuántas mujeres en Belén y en sus alrededores lloraron por sus niños? Y no querían ser consoladas, no querían ser consoladas en el sentido de que alguien luego se acerca y le dice, no llores, mujer, ¿cómo no voy a llorar? Cálmate, mujer, ¿cómo me voy a calmar? Mi hijo ha sido muerto, ha sido asesinado. ¿Cómo voy a ser consolada? Y es un error decirle a una persona, especialmente a una madre que ha perdido recién a su bebé, a su hijo, que no llore. ¿Cómo no va a llorar? El consuelo que nosotros le podemos dar muchas veces es quedarnos callados, es estar a un lado de la persona sin andar diciendo palabras que pueden, en vez de consolar, atormentar más al corazón afligido. Y este es el cuadro que nos presenta esta profecía. Una mujer que ha perdido a sus hijos y no quiere ser consolada. Podemos pensar en una mujer que pudo haber tenido un niño varón de 2 años y otro niño quizá de medio año, y a los dos los mataron. Entonces, en algunos hogares es probable que 2 varoncitos hayan sido asesinados. Este cuadro tan terrible. Ahora,
nosotros podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, que si Él hubiera muerto en ese momento, Él no hubiera ido a un sacrificio tan cruento como fue la cruz, y fue el tormento previo a la cruz. Todo esto que Él sufrió y que lo condujo a una muerte violenta, hubiera sido mejor para Él haber muerto niño, muerto a esa edad. Para la humanidad no. Para la humanidad fue mejor que Dios le preservara la vida y que la entregara en el momento justo para salvación de nuestras almas. Y así terminamos esta meditación. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana para continuar estas meditaciones que están alrededor de la Navidad. Que Dios nos bendiga.